Muy bien, continuamos con los tutoriales de Blender. En este caso explicaremos en la interfaz de usuario. Abrimos nuestro programa y vemos como inicio un pequeño recuadro de bienvenida en el cual nos indica la versión de Blender que tenemos, un pequeño menú con algunas páginas externas como lo es un manual, el sitio oficial de Blender, la API de Python o incluso otro pequeño menú con los documentos recientes que se hayan creado o los que se hayan abierto directamente. Aquí se irán apilando los recientes. Muy bien, damos clic fuera del recuadro para quitarlo. Si queremos volver a visualizar ese pequeño recuadro de bienvenida, damos clic en este icono de Blender, aparece y lo ocultamos. Muy bien, eh, vemos aquí como primera impresión pues un escenario donde tenemos tres objetos, una cámara, un cubo y una lámpara. Para seleccionar entre estos tres objetos basta con dar clic derecho. Podemos ver aquí un pequeño menú, el menú principal, donde tenemos opciones de archivo con sus diferentes submenús. De renderizado vemos aquí sobre ventana y ayuda. Vemos aquí sobre escenas o podemos ver aquí diferentes podría ser capas, como por ejemplo animación, la vista 3D, lógica de juego, y bueno, nos regresamos a la por defecto, que es el escenario donde podemos manipular nuestros objetos que tengamos dentro del escenario. Muy bien, vamos a explicar un poquito sobre archivo, file. Vemos aquí un submenú de nuevo para crear un nuevo archivo. Tenemos abrir reciente, restaurar la última sesión, auto guardado, guardar, salvar como o guardar como, guardar una copia, preferencias de usuario. Damos clic sobre las preferencias y vemos algunas cuantas opciones sobre Blender, como su interfaz, opciones de edición, input, algunos plugins que posteriormente explicaremos si necesitamos alguno. Aquí podemos mostrar algunos cuantos si queremos visualizarlos o quitarlos. Podemos configurar el tema de Blender, algo sobre archivos, y bueno, tenemos aquí algunas opciones de sistema. Y bueno, el menú archivo pues es como cualquier otro programa para poder guardar, guardar, abrir. Incluso tenemos la opción de importar, de exportar. Vuelvo a comentar las preferencias de usuario y podemos salir de nuestro programa. En renderizado podemos renderizar una imagen, renderizar una animación, entre otras cosas. Y bueno, aquí en ventana podemos duplicar, guardar un screenshot, entre otras cosas. Y bueno, en el menú de ayuda pues algunas cuantas páginas, un manual de usuario y otras cosas también. Vemos aquí algunos cuantos paneles, los cuales podemos manipular en tamaño como más nos convenga. Incluso lo podemos desaparecer. Damos clic, aquí aparece esta pestañita. Si lo volvemos a querer, si lo queremos incorporar de nuevo, damos clic. En este caso ocultamos el panel de transformación, donde podemos trasladar, rotar, escalar, duplicar, eliminar un objeto dentro de nuestro escenario. Bueno, ocultémoslo. Aquí tenemos otro oculto.
nuestro panel. Igual este es para transformación, posteriormente lo explicaremos. Cerramos. Cabe destacar, entre estos paneles tenemos aquí uno importante que nos permite visualizar elementos dentro de nuestro escenario, como por ejemplo la cámara, el cubo o la lámpara, que son nuestros tres objetos que tenemos al abrir un documento nuevo de Blender. Igual podemos seleccionarlos dando clic derecho sobre el objeto o desde este panel. Vemos también que tenemos opciones para poder ocultar o mostrar un elemento, en este caso la cámara. Damos clic en este icono que parece un ojito y aparece y desaparece. Al igual el cubo o la lámpara. Dentro de este otro icono que tenemos aquí, un cursor, podemos evitar que se pueda manipular, por ejemplo, el cubo, que podemos moverlo dentro de los tres ejes X, Y, Z libremente, pero si damos clic sobre este cursor nos bloquea el que podamos manipular nuestro objeto en los ejes. Igual para rotarlo o cualquier otra opción. Volvemos a dar clic. Y bueno, otras cuantas opciones. Muy bien. Dentro de los menús podemos ver también este otro menú, en este caso de la vista 3D. Muy importante, vemos aquí que podemos seleccionar cualquier otro menú. Tengo seleccionado aquí abajo el de 3D, pero igual lo puedo poner acá arriba. Puedo regresar al menú principal o incluso al de la línea de tiempo, pero nos quedaremos con el menú principal, el de la vista 3D y el de la línea de tiempo acá abajo, que nos indica o nos ayuda a animar una escena. Muy bien. Otras cosas que podemos hacer dentro de la interfaz, que podemos explicar dentro de la interfaz de Blender, podría ser que podemos duplicar nuestro viewport, que vendría siendo nuestro escenario, que tenemos aquí. Solamente acercamos el mouse dentro de este pequeño triángulo que está aquí en la esquina superior derecha y damos clic y vemos que lo podemos duplicar, por ejemplo en este caso nuestro escenario. Igual un menú lo podemos duplicar. Para eliminar basta igual hacer clic y ver cuál de los dos, por ejemplo en este caso de este panel, podemos eliminar. Yo lo recorreré hacia la derecha. Al igual en estos otros de aquí, damos clic, lo recorremos hacia arriba, desaparecerá el de arriba. Igual en este de aquí, hacia arriba. Volvemos a quedar igual que al principio. Dentro del escenario también podemos explicar dos vistas que tenemos. En este caso, dentro del menú vista, aquí vemos que tenemos la vista desde perspectiva o ortográfica. Para explicar un poquito sobre estas vistas, vemos que tenemos por defecto seleccionada la vista de perspectiva. Si manipulamos en el eje Y nuestro cubo, vemos que si lo alejamos se torna más pequeño. Esto es como lo vemos realmente en la vida real. Si un objeto se aleja, lo vemos que se hace más pequeño. Y para cambiar a la vista ortográfica basta con presionar en el pad numérico 5 o dar clic aquí. Y como diferencia vemos que si movemos en el eje X nuestro cubo, no cambia de tamaño, sigue conservando su tamaño. Muy bien.
Dentro de los paneles pues podemos ver un sinfín de paneles como el de renderizado, renderizado de capas, de escena, mundo, objetos, entre otros cuantos. Basta con dar clic para visualizar el panel que indiquemos. Dejamos el por defecto. Manipulamos el panel, lo hacemos un poco más pequeño. Dentro del escenario podemos manipular la vista, como bien lo indicábamos aquí dentro de este menú, la vista ortográfica o la vista perspectiva, mover entre diferentes ángulos, como por ejemplo comentábamos que teníamos nuestra cámara aquí. Si damos clic en el menú vista y presionamos la cámara, vemos que nuestra vista cambia como si estuviéramos dentro de la cámara del escenario. Al igual podemos irnos a la parte superior o a la parte inferior de nuestro escenario, entre algunas otras: derecha, izquierda, frontal, hacia atrás, entre otras cuantas. Con el pad numérico de nuestro teclado podremos también manipular la vista. En este caso serían las teclas 8, 4, 6 y 2. Las 5 comentábamos que era para cambiar entre perspectiva, entre la ortográfica y perspectiva. Y bueno, dejamos en perspectiva, y con las demás teclas, la 8, la 4, la 6 y la 2, podemos girar el escenario o la vista de nuestro escenario. Vamos el cubo al centro un poco. Bueno, dentro de este menú que ocultamos, lo volvemos a mostrar y vemos que tenemos el panel de transformación, donde podemos trasladar, rotar o escalar. Incluso podemos duplicar o eliminar. Dentro del menú de vista tenemos estas otras tres opciones importantes, que nos indica que podemos, bueno, como lo habíamos dicho, manipular en los tres ejes, en X, en Y y en Z. Nuestro objeto podemos rotarlo igual en ambos ejes. Solo basta con dar clic, dejar presionado y manipularlo. También podemos manipular el volumen. De nuestro objeto. Muy bien. Podemos agregar incluso objetos dentro de nuestro escenario. Por defecto vienen aquí unos cuantos, como por ejemplo este mono, o podemos agregar este otro que es un cono. Recuerden que podemos manipular un objeto o seleccionar diferentes objetos presionando o dando clic derecho: la cámara, el cubo, que ya no es un cubo, el cono, el mono o la lámpara. Muy bien. Igual dentro de nuestro escenario, si damos clic en la ruedita de nuestro mouse,
podemos girar libremente el escenario y cambiar al ángulo que queramos, o hacer zoom con la ruedita del mouse, zoom, alejar o acercar. Muy bien. Por mi parte, en este tutorial sería todo. Y bueno, hasta el siguiente tutorial.